preguntado alguna vez por qué hay personas que siempre parecen tener la carta ganadora, que se mueven por la vida como si tuvieran un mapa invisible que el resto no puede ver? No son necesariamente las más inteligentes, ni las más carismáticas, ni siquiera las más trabajadoras. Pero están ahí, en el momento exacto, diciendo lo preciso, callando lo necesario, y cuando te das cuenta, ya obtuvieron lo que querían. No es suerte, tampoco es talento puro, es algo más inquietante. Es una forma de leer el mundo que no se enseña en ningún lado, pero que algunos aprendieron tan temprano que ya no recuerdan haberla aprendido. Una especie de vigilancia constante, silenciosa, invisible. Un cálculo que no necesita esfuerzo consciente porque ya está inscrito en el cuerpo, en la forma de respirar antes de hablar, en la pausa milimétrica antes de actuar. Y lo más perturbador no es que existan estas personas. Lo perturbador es que, si prestas atención, tal vez descubras que tú también haces esto, o que lo hiciste, o que dejaste de hacerlo y por eso ahora sientes que perdiste algo, porque la ventaja no es un superpoder, es una supervivencia que se volvió estrategia, y eso tiene un costo que nadie menciona. ¿Qué pasa cuando la vida te entrena para nunca bajar la guardia? ¿Qué se erosiona por dentro cuando cada interacción es una evaluación silenciosa de riesgos y beneficios? ¿Y qué significa ganar si el precio es nunca poder relajarte del todo? Este video no va a darte técnicas para conseguir ventaja, ni estrategias de manipulación encubiertas. Va a mostrarte algo mucho más complejo y mucho más humano, cómo ciertas experiencias tempranas moldean una forma de estar en el mundo que, vista desde afuera, parece control, pero vista desde adentro es una hipervigilancia agotadora que no se puede apagar. Vamos a hablar de lectura social automatizada, de anticipación defensiva, de cálculo emocional invisible, de cómo algunos niños aprenden a descifrar climas emocionales antes de aprender a leer, de cómo la inseguridad temprana, la competencia por recursos limitados o el miedo a ser vulnerable pueden entrenar una inteligencia relacional que parece ventaja, pero que funciona como armadura. Y vamos a ir más profundo, porque la trampa no está solo en tener esa habilidad, la trampa está en que esa habilidad se vuelve identidad. Y cuando tu identidad depende de nunca ser vulnerable, de nunca perder el control, de siempre estar un paso adelante, entonces ya no estás ganando, estás sobreviviendo. Y la diferencia entre ambas cosas es brutal. Esto va a incomodar, porque vamos a tocar la zona donde la autoprotección se confunde con la estrategia, donde el miedo se disfraza de inteligencia y donde la conexión genuina se sacrifica en el altar de la seguridad. Pero si te quedas hasta el final, vas a entender algo que cambia la forma en que te ves a ti mismo y a los demás. Imagina esto. Un niño de 6 años entra a la cocina y antes de decir nada escanea el ambiente, la postura de su madre, el tono con el que habla por teléfono, la tensión en sus hombros. En 2 segundos, sin pensarlo, ese niño ya sabe si puede pedir algo, si debe quedarse callado, si tiene que ser útil o si es mejor desaparecer. No es empatía, es mapeo de peligro. Ese niño no eligió desarrollar esa habilidad, la necesitó, porque en ciertos entornos leer mal el clima emocional tiene consecuencias. Un regaño inesperado, un silencio frío, una explosión que nadie vio venir excepto él. Entonces aprende a detectar microgestos, cambios de voz, silencios cargados. Aprende que su seguridad depende de anticiparse. Y lo hace tan bien, tan rápido, que deja de notarlo. Años después, ese niño es un adulto que entra a una reunión de trabajo y en 30 segundos ya identificó quién tiene el poder real, quién está incómodo, quién miente, quién está a la defensiva. No lo piensa, lo siente. Su cuerpo lo detecta antes que su mente y ajusta su tono, su postura, lo que dice y lo que calla. No es manipulación consciente, es un reflejo de supervivencia que nunca se apagó. Pero aquí está la trampa. Esa lectura constante no es neutra. Cada interacción se convierte en una evaluación de jerarquías implícitas. ¿Quién tiene más que perder? ¿Quién necesita qué? ¿Dónde está la grieta? Y eso genera una ventaja real.
Esa persona sabe cosas que otros no ven, anticipa movimientos, esquiva conflictos antes de que existan, pero por dentro nunca descansa, porque el radar nunca se apaga. El mecanismo es brillante y brutal al mismo tiempo. La persona desarrolla una inteligencia relacional altísima, pero pierde la capacidad de estar presente sin analizar. No puede entrar a un espacio social y simplemente ser. Siempre está leyendo, siempre está midiendo, siempre está 3 pasos adelante. Y eso, que parece control, es en realidad una prisión cognitiva. El costo silencioso es la imposibilidad de la espontaneidad. Porque cuando cada palabra que dices está filtrada por un cálculo inconsciente de cómo será recibida, de qué posición te da, de qué riesgo implica, entonces nunca hablas desde tu centro, hablas desde la estrategia. Y con el tiempo ya no sabes cuál es la diferencia, ya no sabes quién eres cuando no estás calculando. Y cuando entiendes esto, todo cambia. Porque esa ventaja que tanto admiras en otros o que tanto valoras en ti mismo no es solo habilidad. Es una respuesta adaptativa a un entorno que alguna vez fue inseguro, y seguir usándola cuando ya no es necesaria no es inteligencia, es inercia traumática. Lo inquietante es que la mayoría de las personas que operan así no lo saben, no identifican que están en modo defensivo permanente. Para ellas esto es normal, es ser listo, es saber moverse, es entender cómo funciona el mundo, pero la verdad es más dura, es no poder bajar la guardia porque alguna vez bajarla tuvo un precio. Hay algo que se graba profundo cuando creces en un entorno donde los recursos son limitados. No hablo solo de dinero, hablo de atención, de aprobación, de seguridad, de espacio emocional. Cuando un niño percibe que hay que competir por lo básico, algo se activa por dentro, una alerta que dice: si no estás atento, pierdes, si no te adelantas, te quedas atrás, si no eres el primero en notar la oportunidad, alguien más la va a tomar. Esto no requiere palabras. Nadie le dice explícitamente al niño: tienes que competir, pero lo siente, lo ve, en la forma en que sus padres priorizan a un hermano sobre otro, en cómo la atención se distribuye de manera desigual, en cómo el afecto parece condicionado a ciertos comportamientos, en cómo hay que ganarse el amor, la validación, el derecho a existir sin ser una carga, y lo que ese niño aprende es devastador. La vida es un juego de suma cero. Si alguien gana, alguien pierde. Si alguien brilla, alguien se opaca. Si hay un espacio limitado para ser visto, valorado, querido, entonces no puedes darte el lujo de relajarte. Tienes que estar atento, tienes que moverte rápido, tienes que asegurarte de que cuando llegue la oportunidad, tú estés ahí. Esa mentalidad se cristaliza, se vuelve automática, y cuando ese niño crece, la escasez externa desaparece, pero la escasez interna permanece. Puede tener recursos, puede tener estabilidad, puede tener vínculos, pero por dentro sigue operando desde la urgencia, desde la vigilancia, desde la anticipación defensiva que nunca se desactiva. Entonces, en una conversación casual está evaluando: ¿quién sabe más? ¿Quién tiene más influencia? ¿Quién podría ser útil? ¿Quién podría ser una amenaza? No lo hace con malicia, lo hace porque es lo que su sistema nervioso aprendió a hacer: escanear, medir, posicionarse, porque alguna vez no hacerlo significaba quedar invisible, y quedar invisible significaba no importar. Pero aquí está la trampa. Esa anticipación constante genera ventaja. Esa persona detecta oportunidades antes que otros, se mueve en momentos clave, dice lo correcto en el momento exacto, pero por dentro nunca se siente suficiente, porque la escasez no era real, era percibida, y ahora está adentro, y ninguna cantidad de éxito externo la va a llenar. El mecanismo es perverso. La persona consigue lo que quiere, pero no lo disfruta. Consigue reconocimiento, pero no lo siente legítimo. Consigue conexiones, pero no confía en ellas, porque todo lo que obtiene lo filtra a través de la misma lente que alguna vez le dijo: esto es limitado, esto es frágil, esto puede desaparecer en cualquier momento. El costo silencioso es la incapacidad de experimentar abundancia, porque cuando tu psique está programada para detectar escasez, siempre la vas a encontrar, siempre va a haber alguien que tiene más.
Siempre va a haber algo que te falta. Siempre va a haber una razón para seguir compitiendo, para seguir vigilando, para seguir adelantándote. Y eso, que parece ambición, es en realidad una huida interminable de un vacío que no se llena con logros. Y cuando entiendes esto, algo se quiebra, porque te das cuenta de que la ventaja no viene de superioridad, viene de miedo, de un miedo tan viejo que ya no lo reconoces como miedo. Lo reconoces como ser realista, como ser estratégico, como entender cómo funciona el mundo. Pero la verdad es más simple y más dura. Es no poder dejar de competir porque alguna vez la competencia fue la única forma de ser visto. Lo inquietante es que este patrón se reproduce solo, porque cuando operas desde la escasez, generas escasez. Retienes información, controlas el acceso, mides quién merece qué. Y eso crea exactamente el tipo de entorno en el que aprendiste a sobrevivir. Un entorno donde nadie confía del todo, donde todos están midiendo, donde la colaboración genuina es imposible porque todos están protegiendo su ventaja. Hay un momento, sutil pero decisivo, que separa a las personas que parecen tener ventaja del resto. No es lo que dicen, es lo que no dicen, no es lo que muestran, es lo que ocultan, porque aprendieron algo fundamental. En un mundo donde la información es poder, la exposición es riesgo. Imagina una reunión donde alguien pregunta ¿qué opinas sobre un tema polémico? La mayoría responde rápido, por honestidad, por impulso, por necesidad de ser auténticos, pero hay alguien que hace una pausa, casi imperceptible. En esa pausa está evaluando. ¿Quién está preguntando? ¿Por qué? ¿Qué respuesta me posiciona mejor? ¿Qué respuesta me expone menos? Y cuando finalmente habla, su respuesta es impecable, neutral, inteligente, pero vacía de verdad. Esto no es frialdad calculada, es entrenamiento, porque hay personas que aprendieron muy temprano que decir lo que realmente piensan tiene consecuencias, que ser vulnerable es peligroso, que mostrar debilidad invita al ataque, que la honestidad emocional puede usarse en tu contra. Entonces desarrollan una habilidad brutal, la capacidad de estar presentes sin estar expuestos. El mecanismo es fascinante. Aprenden a compartir lo suficiente para parecer abiertos, pero nunca tanto como para ser predecibles. Revelan lo necesario para generar conexión, pero nunca lo esencial que los hace vulnerables. Hablan de sus logros, pero nunca de sus miedos, de sus éxitos, pero nunca de sus fracturas. Y eso les da una ventaja enorme, porque mientras todos los demás se exponen, ellos observan. Y en esa asimetría de información siempre están un paso adelante. Pero aquí está la trampa. Esa protección constante tiene un precio, porque cuando nunca te expones de verdad, nunca te conocen de verdad, y cuando nunca te conocen de verdad, nunca te quieren de verdad. Te respetan, te admiran, te necesitan incluso, pero no te aman, porque el amor requiere acceso. Y tú nunca das acceso completo. La persona que opera así lo sabe. Siente la distancia, siente que sus vínculos son funcionales, no profundos, que la gente la busca por lo que puede ofrecer, no por quién es. Pero no sabe cómo cambiar eso, porque bajar la guardia se siente como traicionarse a sí mismo, como renunciar a la única ventaja que tiene, como exponerse a un peligro que, aunque ya no sea real, sigue sintiéndose inminente. El costo silencioso es la soledad íntima, porque puedes estar rodeado de gente y seguir sintiéndote completamente solo. Puedes tener cientos de contactos y ningún confidente. Puedes ser admirado y no ser visto, y eso erosiona algo esencial: la capacidad de confiar, de relajarte, de simplemente ser, sin calcular, sin medir, sin protegerte. Y cuando entiendes esto, algo se ilumina, porque te das cuenta de que el silencio estratégico, el control de la exposición, la capacidad de nunca mostrar todas tus cartas, no es fortaleza. Es miedo disfrazado de inteligencia. Es una defensa tan automatizada que ya no sabes que estás defendiéndote. Ya no sabes que vives en una fortaleza. Solo sabes que estás solo adentro. Lo inquietante es que este patrón se justifica solo. La persona mira a su alrededor y ve cómo otros se exponen y sufren consecuencias, cómo la vulnerabilidad se usa en su contra, cómo la honestidad se castiga, y dice: ¿ves? Tenía razón.
no se puede confiar. Pero lo que no ve es que está seleccionando sus vínculos desde el mismo lugar de desconfianza que intenta validar. Está creando exactamente el tipo de relaciones que confirman su creencia de que es peligroso abrirse, porque esto no se siente como un problema, se siente como lucidez, como ver las cosas como son, como no ser ingenuo. Pero la verdad es más compleja, es no poder distinguir entre protección necesaria y aislamiento voluntario, entre cuidado legítimo y prisión emocional, entre inteligencia relacional e incapacidad de intimidad. Con el tiempo, algo extraño sucede. La ventaja se acumula, no de manera lineal, sino exponencial, porque cuando aprendes a leer entornos, a anticipar movimientos, a controlar tu exposición, cada interacción te da más información que al resto, y esa información se convierte en poder, poder para elegir mejor, para moverte más rápido, para evitar errores que otros cometen, y eso genera más ventaja, y más ventaja genera más distancia. Pero la distancia no es geográfica, es emocional. Porque mientras más ventaja acumulas, más diferente te sientes del resto. Empiezas a notar cosas que otros no notan, a prever consecuencias que otros no prevén, a ver patrones que otros no ven. Y eso crea una grieta, una separación sutil pero creciente entre tú y el mundo, entre tu experiencia interna y la de los demás. Y aquí viene lo brutal. Esa distancia no te hace sentir superior, te hace sentir solo, porque no puedes explicar lo que ves sin sonar arrogante. No puedes compartir tu proceso sin parecer calculador, no puedes relajarte en conversaciones superficiales, porque tu mente está 3 pasos adelante, detectando cosas que nadie más está viendo, y eso te aísla. El mecanismo es devastador. La misma habilidad que te da ventaja te quita conexión, porque la conexión genuina requiere estar en el mismo nivel, requiere vulnerabilidad compartida, requiere no saber más que el otro, no estar evaluando, no estar anticipando, requiere soltar el control. Y tú no puedes, porque soltar el control se siente como perder la ventaja, y perder la ventaja se siente como desaparecer. Entonces te rodeas de personas, pero nunca estás completamente ahí. Participas en conversaciones, pero una parte de ti siempre está observando. Tienes relaciones, pero siempre hay una capa de ti que permanece inaccesible. Y la gente lo siente. No pueden nombrarlo, pero lo sienten. Sienten que hay algo que no les estás dando, algo que estás reteniendo. Y eso los mantiene a distancia. El costo silencioso es brutal. Porque con el tiempo empiezas a preguntarte si alguien te quiere realmente a ti, o solo la versión estratégica que presentas, si alguien te elegiría si vieras tus fracturas, si alguien se quedaría si bajaras la máscara, y como nunca lo pruebas, nunca lo sabes. Vives en una incertidumbre permanente sobre tu propio valor fuera del juego en el que siempre ganas, y cuando entiendes esto, algo se rompe. Porque te das cuenta de que la ventaja tiene un límite. Puedes ganar en muchos frentes, pero pierdes en el único que importa, la capacidad de ser conocido, de ser amado por quien eres, no por lo que proyectas, de descansar en la presencia de alguien sin tener que demostrar nada, sin tener que calcular nada, sin tener que proteger nada. Lo inquietante es que este patrón se autorrefuerza, porque mientras más distancia creas, más confirmas tu creencia de que nadie te entendería de verdad. Mientras más te aíslas, más justificas el aislamiento, y mientras más ganas, más solo te sientes, hasta que la ventaja se convierte en lo único que tienes, y lo único que tienes se convierte en tu prisión. Pero todavía falta lo más importante, porque toda esta acumulación, toda esta distancia, toda esta ventaja, no surge de un deseo de dominar, surge de algo mucho más humano y mucho más doloroso. Aquí está la verdad que nadie quiere ver. La ventaja no surge de superioridad, surge de terror, de un terror tan antiguo, tan profundo, tan normalizado, que ya no se reconoce como terror, se reconoce como ser realista, como entender cómo funcionan las cosas, como no ser ingenuo, porque en el fondo toda esa lectura social, toda esa anticipación defensiva, todo ese control de la exposición, todo ese cálculo constante responde a una pregunta invisible que nunca se formula, pero siempre está presente. ¿Qué pasa si bajo la guardia y me destruyen? Esa pregunta no es abstracta, es visceral.
Es una memoria del cuerpo, una memoria de momentos donde fuiste vulnerable y pagaste un precio, donde confiaste y te traicionaron, donde te abriste y te lastimaron, donde fuiste tú mismo y no fue suficiente, y esos momentos grabaron algo. La vulnerabilidad es peligrosa, la autenticidad es un riesgo, la conexión genuina es una trampa. Entonces construiste una armadura, pero no una armadura burda, una armadura inteligente, una armadura hecha de habilidades sociales, de lectura emocional, de anticipación estratégica, una armadura que parece inteligencia, que parece competencia, que parece ventaja, pero que, en el fondo, es solo miedo operando con precisión. El mecanismo es perfecto, porque esta armadura funciona, te protege, te da resultados, te mantiene seguro, pero hay un problema. La armadura no distingue entre amenaza real y amenaza percibida. No distingue entre peligro presente y peligro pasado. No distingue entre protección necesaria y aislamiento innecesario. Solo sabe una cosa: mantenerte a salvo. Y lo hace alejándote de cualquier cosa que se sienta como riesgo, incluyendo el amor, incluyendo la intimidad, incluyendo la posibilidad de ser visto y aceptado completamente. El costo es brutal, porque vives en un estado de seguridad perpetua que es, en realidad, una forma de muerte en vida. Estás protegido, pero no estás vivo. Estás en control, pero no estás presente. Tienes ventaja, pero no tienes paz. Y con el tiempo te das cuenta de que ganaste todo excepto lo que realmente querías: la posibilidad de descansar, de confiar, de ser amado sin tener que demostrarlo primero. Y cuando entiendes esto, todo el edificio se tambalea, porque te das cuenta de que no eres más inteligente que los demás, solo tienes más miedo, no eres más estratégico, solo estás más herido, no tienes más ventaja, solo tienes menos capacidad de relajarte, y esa ventaja que tanto protegiste, que tanto cultivaste, que tanto valoraste, no es un logro. Es una cicatriz que aprendió a caminar sola. Lo inquietante es que renunciar a la ventaja se siente como renunciar a la identidad, porque si no eres el que siempre está un paso adelante, ¿quién eres? Si no eres el que nunca pierde el control, ¿qué te queda? Si no eres el que siempre sabe qué hacer, ¿tienes valor? Y esas preguntas no tienen respuestas fáciles, porque requieren reconstruir desde cero, requieren aprender a existir sin la armadura. Requieren confiar en que puedes ser amado sin ser perfecto, sin ser útil, sin tener ventaja, pero todavía hay algo más profundo, algo que conecta todo lo anterior y que revela la naturaleza real de esta trampa. Y para entenderlo, necesitas escuchar lo que viene. Antes de continuar, si esto está resonando contigo, si estás viendo cosas que no habías visto antes, si algo de lo que estamos tocando te está removiendo por dentro, ayúdame a que este contenido llegue a más personas. Dale like al video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa las notificaciones, no porque yo necesite los números, sino porque este tipo de conversaciones necesitan existir, y mientras más seamos sosteniéndolas, menos solos estaremos en este proceso. La ventaja que parece inteligencia es en realidad miedo operando con precisión. Ganaste todo excepto la paz. La verdadera ventaja no es nunca perder el control, sino poder elegir cuándo soltarlo. Déjame en los comentarios una frase de este video que te haya resonado, una sola, la que más te haya removido. Quiero saber qué te está tocando.